Muy buenos días, queridas estudiantes. Empezamos la clase de hoy, del miércoles 22 de abril, el día que se hizo la primera misa en Brasil, en 1500. Entonces, vamos a seguir avanzando sobre las rutas metodológicas para construir los indicadores ambientales. En la anterior clase hemos visto una pequeña introducción. Para esa clase he aumentado una diapositiva que me parece muy importante sobre el procesamiento de la información y algunos conceptos que hay en función de las diferentes tipos de información, para luego entrar de lleno en la guía metodológica propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, que es esa guía justamente para desarrollar tanto indicadores ambientales como indicadores de desarrollo sostenible, justamente para países de América Latina y el Caribe. Entonces, dando continuación a la clase, eso ya habíamos visto semana pasada, un poco los indicadores de calidad ambiental. Es una necesidad, porque en realidad uno necesita hacer el control, el seguimiento o el monitoreo, como quieran llamar ustedes, para poder comprobar y además tener pruebas fidedignas, o sea, cuantificar si nuestros esfuerzos están dando resultados. Entonces, básicamente, para eso sirve un indicador, para ver si lo que estamos haciendo, o como ya hemos visto antes con los del Estado, cuál es el estado actual de un determinado espacio geográfico en un determinado espacio de tiempo o en una fecha específica. También ya habíamos visto semana pasada, la anterior clase, un poco diferentes definiciones de qué es un indicador y la utilidad de los indicadores en simplificar la información compleja que nosotros tenemos y nos permite interpretarla. Entonces, en pocas palabras, los indicadores son herramientas para evaluar nuestros procesos. A eso quería llegar, que es un poco, puede parecer que no está tanto dentro de la materia, pero hay algunas bases sobre el procesamiento de la información y algunas definiciones y conceptos que nosotros tenemos que tener muy claro. Para llegar a un indicador sabemos que es todo un proceso, y el proceso ¿dónde inicia? Con los datos y microdatos. Entonces podemos tener datos evaluados en campo, o datos de precipitación, o datos de temperatura, o datos de concentración de material particulado en la atmósfera, o de óxido nitroso, etc. Esos datos y microdatos que tengo generalmente, que me vienen en formato de hojas, que pueden ser Excel o puede ser en otros tipos de software, en DBF, por ejemplo, esos datos yo tengo que estructurarlos. ¿Qué es la estructura? La estructura es la validación y además donde tengo que hacer los metadatos. ¿Qué es la validación? Por ejemplo, cuando yo recibo los datos o los microdatos crudos, tengo que yo hacer un proceso de control de calidad y de validación de los mismos. Por ejemplo, si estoy bajando del Cenami los datos de precipitación de una estación X, cuando yo bajo, entonces puedo tener la opción de escoger los datos mensuales de precipitación media mensual de una estación X, y me va a dar los años que tengo y los datos que tengo mensuales. Entonces, en algunos casos hay datos faltantes. Pues bueno, ya existen varias herramientas que nos permiten llenar esos datos. Pero también tengo que hacer un control más riguroso, porque muchos de los datos, por ejemplo, de precipitación, temperatura que tenemos históricos de las estaciones, eran anotados manualmente, no eran de estaciones automáticas. Entonces, ¿qué podía ocurrir?
que el operador al ingresar el dato, por ejemplo, de precipitación diaria, en vez de poner 22,5, se le fue la coma, o al meter en Excel puso punto y el Excel reconocía la coma, en vez de quedar 22,5 queda 225. Existen herramientas también que permiten ver esas discordancias o discrepancias de los datos, pero ese es un proceso que uno tiene que hacer de validación. Y principalmente cuando voy a estructurar mis datos, algo que es muy importante, y no sé si ustedes están familiarizados, es el metadato. ¿Qué es el metadato? El metadato es el dato del dato. Como dice aquí, es la descripción de la información respecto a cómo se define, cómo defino ese dato, cuál es la fuente del dato, o sea, quién lo generó, cuáles han sido los métodos de cálculo para tener ese dato, cada cuánto, se saca esos datos y cada cuánto se renueva. Entonces, si ustedes ven, es el dato del dato. Durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a trabajar, principalmente desde los datos esos de fuente, espaciales, porque los datos por ejemplo, de material particulado, de temperatura, precipitación, radiación solar, todos son datos espaciales. Entonces, lo que hacíamos era conseguir o bajarnos o alguien que nos pase la base de datos y con eso empezamos a trabajar. No había un cuidado y tampoco había un interés de saber cuáles eran los metadatos. En cambio, a nivel internacional, Naciones Unidas, a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, los investigadores más bien están muy interesados en los metadatos. Entonces, cualquier investigador serio de otras latitudes, principalmente el noroccidente, primero va a ver nuestro metadato. Antes de ver el dato, él va a querer saber cuál es la definición de ese dato, o sea, cómo defines, cómo has levantado ese dato, cuál es la fuente, cómo has calculado, con qué periodicidad, cuál es la escala de tu dato, la escala geográfica y temporal. Recién va a ir a ver tus datos. Entonces, ¿por qué? Porque dice, no, yo necesito datos diarios y lo que estoy yo poniendo o reportando son datos mensuales, por ejemplo. Entonces, ni siquiera va a mirar nuestros datos porque no les sirve. Entonces, es muy importante que exista los metadatos. Entonces, es algo que nosotros debemos estar acostumbrados. O sea, cuando yo estoy haciendo alguna búsqueda de algún tipo de dato, tengo que acostumbrarme a hacer mi ficha del dato, o sea, mis metadatos. Lo suerte es que ahora con los sistemas de información geográfica, cuando uno trabaja en cualquier de los programas que tiene la herramienta de poder generar tus metadatos cuando están metiendo. Muchas de ustedes ya han hecho búsquedas de datos espaciales, por ejemplo, en GeoBolivia. Entonces, GeoBolivia disponibiliza los datos y es la primera y única geoportal de Bolivia que por lo menos tiene el cuidado de, en la medida de posible, poner el metadato. No sé si ustedes alguna vez bajaron, pero cuando uno va al catálogo, hace la búsqueda, lo primero que nos aparece es una pantallita donde dice quién ha hecho, cuándo ha hecho, a qué escala ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque después necesitamos justamente explicitar ese metadato. Hay un error muy común que cometen incluso en sus tesis cuando hacen un mapa, por ejemplo, entonces dicen fuente, elaboración propia. Oye, pero está bien, pero ¿tú has generado la capa de ríos? No. ¿Tú has generado los límites municipales, departamentales? No. ¿Tú has generado la capa de centros poblados? No. Cada una de esas capas que uno está utilizando de información básica en nuestro mapa, por ejemplo, en nuestro documento, tiene una fuente.
Y esa hay que reconocerla, porque si no, o sea, como les decía, tú has podido procesar el mapa, pero no has elaborado el mapa. ¿Por qué? Porque la fuente de tus datos son de otros. Como les digo, la capa de centros poblados o capitales municipales tiene un autor y sus propios metadatos. La capa de ríos también tiene un autor y tiene sus propios metadatos. Las capas de límites también tienen un autor y sus propios metadatos. Entonces, esa es lo que son los metadatos. ¿Qué es una variable? Hemos hablado mucho que los indicadores son una variable que yo puedo medir y que puede representar un fenómeno. ¿Qué es la variable? ¿Es un atributo o es parte de un fenómeno que cambia su valor en el tiempo o espacio? Aquí es un atributo. Aquí les puse, por si acaso vayan haciendo su glosario. El atributo es una cualidad, nada más, o una característica propia de un fenómeno. Entonces, la variable es una cualidad o una característica propia de un fenómeno que va cambiando su valor en tiempo y el espacio. Adriana, dame un ejemplo de una variable. Adri. Un ejemplo, a ver. Una cualidad o característica propia de algo que cambia su valor con el tiempo. Según, Ay, no se me ocurre nada ahorita. Kiara, ayúdala. Puede ser el tamaño de una persona. Especificar tu variable. ¿Qué es el tamaño? Estás hablando de tamaño en que la altura, estatura. Ah, sí, la altura. Exactamente. Entonces está muy bien. La estatura, hablaremos, ya saben ustedes, por eso siempre les molesto mucho con el glosario, para que hablemos de una con propiedad. Si estamos hablando de altura de una persona, estamos hablando de su estatura. Muy bien. Pablo, otra variable. Pablito, ¿estás ahí, querido? Sí. Estoy pensando. ¿Qué variables has estado bajando tú del Sename para construir indicadores bioclimáticos? La precipitación. Muy bien, precipitación. Precipitación es una calidad o característica propia de la atmósfera en un determinado lugar cuyo valor va cambiando con el tiempo y el espacio. Gabriela, por favor, otra variable. Puede ser el pH. Exactamente, el pH, el porcentaje de hidrogeniones que tiene ya sea un suelo o el agua. Carol, otra variable. La temperatura. Muy bien. Entonces ya tienen clara lo que es la variable. La variable es esa característica, atributo, cualidad de un fenómeno y que cambia y que puedo medir. Esa es la variable. Ahora, ¿qué es el dato? El dato ya es el número que proviene del levantamiento de la información. Entonces, por ejemplo, la variable es temperatura y el dato de ahorita aquí en mi casa es 12 grados centígrados. Entonces, queda claro esa diferencia y el concepto de variable y de dato. Sí, entonces, por favor, entonces me parecía que es muy pertinente eso, tener muy claras esas cosas. Entonces, la variable es lo que vamos a medir, que es una característica o atributo específico o una cualidad que va cambiando a través del tiempo. El dato que obtengo de esa variable ya es el número, entonces con eso establezco el inicio de mi estructura de mi indicador, que es con la variable y el dato. Una vez que empiezo a estructurar
mis datos, entonces tengo que hacer la validación y principalmente lo que es muy importante, el dato del dato, que es el metadato. El metadato quedó claro. ¿Por qué debo tener el metadato? Diego o Andrea. Sí. ¿Por qué debo tener el metadato de mi dato? ¿Cuál es la importancia de saber la descripción de mis datos? ¿Bajo qué condiciones he hecho este trabajo? La definición está aquí abajo de qué es el metadato. Pero lo que quiero es que todas ahora tengan claro por qué pues debo tener el metadato. ¿Cuál es la importancia del metadato? Con sus palabras no hay problema. O por último, si no sé explicar, no sé explicar. Quiere decir que no entendí todavía muy bien y para eso estamos justamente acá. Perdón, Vander, hemos entrado un poco tarde. Ya, perdón. Ya saben, la próxima no entren tarde, please. No tienen que tomar movilidad ya ustedes. Esa es una gran alegría. Punto aparte, abre paréntesis. En mi caso, de mi trabajo virtual, me ahorra dos horas al día de transporte. Y más que eso, podría sacar un indicador de cuánto ha reducido mi huella de carbono en ese periodo. Igual que ustedes. Cierra paréntesis. Catherine, por favor, ¿por qué debo saber el metadato? ¿Cuál es la importancia de tener el dato del dato? Porque te da información valiosa, digamos, de dónde has sacado el dato, cómo lo has recopilado, con qué frecuencia. Y muchas veces varios autores se fijan esa información, digamos, para sus trabajos, para básicamente valida tu trabajo al recolectar datos, ¿verdad? Muy bien. Además, eso también define de cómo lo vas a procesar y cómo vas a hacer tus estadísticas y tus indicadores. Entonces, por ejemplo, puede haber un problema de escala. Ustedes saben que en sistemas de información geográfica podemos combinar muchas capas de información. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un indicador de riesgo de deslizamiento, por ejemplo. Entonces, agarro mi mapa fisiográfico que está 1 a 1 millón y después agarro un modelo de elevación que está con una resolución de 90 metros. De ahí saco el DEM, del DEM saco las pendientes y de ahí uno los dos y hago algún tipo de cálculo para sacar un indicador de riesgo de erosión. Y les doy a los municipios. ¿Qué es lo que hice mal? Estoy utilizando un mapa fisiográfico, un temático X 1 millón, tengo un DEM que está a 90 metros y quiero hacer un reporte de indicadores de riesgo de deslizamiento a nivel municipal. ¿Dónde está mi error? ¿O no hay error? Mi error está en utilizar una escala, por ejemplo, 1 millón, para tratar de sacar indicadores a nivel municipal, que debería ser por lo menos 1 a 100,000. O sea, 10 veces más detallado. Entonces, ahí es donde sirve. Entonces, si yo veo que mi mapa fisiográfico tiene sus metadatos que dice que se hizo, por ejemplo, en 1942, y además está la escala 1 a 100,000 y que nunca fue actualizado,
Entonces, ese mapa, ese metadato me sirve para decir, mire, entonces el indicador que yo estoy sacando no tiene la sensibilidad suficiente a la escala que yo quiero representar. ¿Alguien puede darme algún otro ejemplo donde el metadato puede significar el éxito o el fracaso de mi indicador? Tal vez el tipo de vegetación que hay en un lugar, o sea, basarse en colores no siempre es 100% real. Entonces te puedes confundir, digamos, de especies. Eso me dices haciendo una interpretación visual de una imagen. Exacto. Exactamente. ¿Y por qué no puedo basarme en el color de la imagen, Caterina? Porque la mayoría de las especies tienen casi el mismo color y no sé, te puedes confundir. Porque en realidad la información que te está dando esa imagen y que capta el sensor no es color. No existe color. El sensor lo que te capta es una escala de grises, que es la reflectancia de la superficie, que está ligada con su albedo, que es la propiedad de reflectir. Entonces, en realidad, todas las bandas que nos dan los satélites están en tonos de gris. 0 negro, 256 blanco. Y cuando nosotros lo ponemos a un canal de la computadora, lo que estamos haciendo es escoger mínimo, tienes que tener 3 bandas y poner cada banda en un canal de color, pero del video, de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el infrarrojo cercano, que es donde la vegetación tiene mayor respuesta de reflectancia, en el canal verde de mi video, la vegetación va a salir en verde. Pero si al contrario, esa banda infrarrojo cercano, la pongo en rojo, mi vegetación va a salir en rojo. Entonces, en realidad, no existe color en las imágenes. Siempre se habla, por ejemplo, si hago esa combinación del infrarrojo en verde, se llama falso color simulando el verdadero. Y si pongo en rojo, la banda infrarroja cercana se llama falso color habitual. Entonces ahí ya está. Si no sabías que las imágenes trabajan así, entonces estás ya cometiendo un error. Que puedes correlacionar los colores que veo en la pantalla si tienes un buen conocimiento de campo, puntos de campo con la vegetación, sí, pero no es lo que define. Primero, porque ahora saben ustedes que los colores son pseudocolores, y después que hay cosas que reflejan iguales y que son diferentes, y cosas que reflejan diferentes y son iguales. Porque ahí hay muchos peros en los sensores que vienen en los satélites. Depende de la cantidad de humedad que había ese día en el suelo, la cantidad de humedad que había en la atmósfera, y así varias variables. Entonces, este es un ejemplo que debo saber muy bien. O, por ejemplo, si yo no estoy utilizando ninguna banda infrarroja, sino que estoy utilizando las visibles para hacer mi composición a color, peor todavía, porque estoy viendo lo que refleja la luz visible y ahí no capta muy bien la vegetación. O como es común ahora, que como tengo sensores que tienen hasta 40 bandas, por ejemplo, del espectro electromagnético, las combinan todas para tratar de sacar las estadísticas de la imagen. Entonces, puede pensar a primera vista que estoy mejorando mucho más mi estudio porque estoy utilizando todas las bandas del espectro electromagnético. Pero estoy ignorando el principio fundamental del espectro electromagnético, es la propiedad de reflectancia de las superficies. Entonces, si no tengo eso presente, en vez de ganar información, estoy confundiendo a mi modelo, porque estoy llenando de ruido, o sea, metiendo, por ejemplo, el Hyperion, que es un sensor que está en la plataforma Terra, tiene 135 bandas del espectro electromagnético. Entonces, puedo estar agarrando lo que es la atmósfera, el suelo, etcétera, etcétera, y más bien, en vez de definir,
estoy confundiendo más. Entonces, espero que les haya quedado claro ese de los metadatos. Florian, ¿qué es un metadato? De lo que he entendido es un dado como donde pones como fuentes y de dónde has sacando tus informaciones y cosas así para, eh, para los que quieren utilizar tus datos, ¿no? Sí, Estructura. exactamente. Pero no es solo de dónde, sino que es cómo, en qué tiempo, cuáles tus métodos. Entonces, más, es el dato del dato, no es toda una descripción. Entonces, cuando yo tengo un dato, detrás de ese dato, tengo que definir incluso qué entiendo. Por ejemplo, si mi dato es precipitación, ¿qué es lo que estoy entendiendo como precipitación? ¿Cuál es la unidad que estoy midiendo? Entonces, no es solo saber quién ha hecho, dónde se ha hecho, cuándo se ha hecho, pero sino que el cómo se ha hecho también. Entonces, es muy importante. Muy bien, Sí, entonces, okay. perdón. No, está bien, gracias. ¿No ves? Entonces, eso hay que tener bien claro. Entonces, el dato del dato es mucho más allá que cuándo, dónde, también la escala o incluso los metadatos ahora te piden, porque también hay un ISO. Ustedes todos saben lo que es ISO, ¿no ves? Es un estándar de calidad para los metadatos. Entonces, incluso eso está completamente establecido y normado a nivel internacional. Cuando ya tengo un ISO, ya es una norma de calidad para el manejo de los metadatos. Entonces, vean ustedes, es tan importante que incluso tengo yo una norma de calidad para establecer mis metadatos. Muy bien, entonces he visto cuáles son mis variables, o sea, cuál es la característica de mi dato. Tengo mis datos, esos mis datos los valido, los verifico, construyo sus metadatos y eso ya puedo tener una base de datos ya estructurada. Entonces, de un dato voy a pasar a una base de datos, donde es la estructura donde estoy poniendo mis datos. Por ejemplo, los datos espaciales yo puedo manejar en una geodatabase, una base de datos geográficas que la construyo y ahí tengo todos mis datos. Y esa geodatabase yo puedo, que es una base de datos geográfica, la puedo migrar al Access, por ejemplo, y trabajar ese mi dato que era geográfico con cualquier uno de los softwares que trabajan con muchos datos. Entonces, ahí ya puedo, si tengo mi base de datos, puedo empezar a sacar estadísticas de mi dato. Entonces, por ejemplo, si mi dato era precipitación, ahora ya puedo sacar las estadísticas, por ejemplo, de la precipitación media mensual desde 1990 hasta 2017 o 2019. Entonces ya empiezo a generar estadística. ¿Qué es la estadística? Como dice la definición ahí abajo, ya son los datos estructurados, sistematizados y descritos. Muy bien, entonces ya tengo de mis datos, ya están estructurados en una base de datos, ya puedo generar estadísticas y esas estadísticas ya puedo hacer procesamiento de datos. Y ese procesamiento de datos ya me puede generar indicadores. ¿Qué es el indicador? Nada más es ya que esas estadísticas que yo tenía ya muy bien seleccionada, cuáles son los parámetros estadísticos que yo voy a poner, cuáles son las estadísticas que voy a meter ahí, o sea, ya es seleccionado y cuáles son las estadísticas que deciden ese indicador y además que me permite comunicar un contexto. Por ejemplo, la calidad del aire o la cantidad de precipitación o la variación térmica diaria. Entonces, eso ya es el indicador. Y esa estadística, pero ya refinada. ¿Por qué? Porque yo defino
yo selecciono cuáles van a ser las variables y los datos que voy a utilizar y que están definiendo y describiendo un contexto específico. Entonces, eso no está dentro de la ruta, de las etapas. Esa en realidad es la pre-etapa antes de la etapa 1. Entonces, yo tengo que tener claro cómo voy a manejar, cuál es mi flujo desde que he definido la variable, he levantado los datos, he estructurado la base de datos, he empezado a procesar mis datos y generar estadísticas ya refinadas y llego a mi indicador. Entonces, espero que ahora quede claro eso, porque a veces uno ya, ¿y eso que estás utilizando es una variable o es un dato? ¿O es una estadística? ¿O es un indicador? Entonces, bueno, un indicador es una estadística refinada, ¿no? Entonces, eso espero que ustedes tengan claro cuando vayan a generar ese proceso. Está bien, es bastante pesado, bueno, no creo que es pesado porque todas ya manejaban un poco, tal vez lo único más nuevo de aquí sea lo de metadatos, pero lo demás ya conocían. Ya está por terminar nuestra primera sesión de la clase. Ustedes saben, así que se corte, yo voy a grabar, va a tardar unos 10 minutos, pueden tomarse un pequeño break, estirarse las piernas, ahí hacerse calentar un poco en la ventana. Hoy día amaneció un poco fresco. Y así que termine de hacer la grabación, empezamos con la segunda fase. ¿Está bien? Está bien, Vander. Ya muy bien, entonces tómenlo como un recreo de la clase.